Muy buenas tardes, mis amadas hermanas. Les saludo en el amor del Señor, como cada miércoles, ¿cierto? Deseando que se encuentren muy bien. Y bueno, terminamos ya con el libro de Jeremías y ahora nos vamos a Primera Tesalonicenses. Ya vamos ahora al Nuevo Testamento, ¿verdad? Y vamos a orar al Señor pidiéndole que Él nos ayude, que Él nos guarde, que Él guarde nuestro corazón, que la palabra que Él tiene para nosotras sea guardada, ¿cierto? Que podamos atesorarla en nuestro corazón, que no entre por un oído y salga por el otro, sino que sea guardada en nuestro corazón. Oramos al Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, voy a tu bendita y preciosa presencia. Mi Dios, en esta tarde te doy gracias. Gracias por la oportunidad, papito amado, de estar a través de este video con mis hermanas, Señor. Señor, entregando el mensaje de tu palabra, Señor, que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Papito Santo, yo te ruego en esta hora que tú me uses para tu gloria, Señor. Yo solo soy un instrumento en tus manos, Señor, para ser usada por ti, y te pido que cada una de mis hermanas, Señor, Señor mío, se pueda, Señor mío, sentar tranquilamente, tomar la Biblia, Señor, y tomar apuntes de la enseñanza tuya en esta tarde. Papito Santo, que nada ni nadie pueda, Señor mío, Señor, distraerla, Señor, de estos momentos de búsqueda y de aprender de tu palabra. Te lo ruego y te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Mis amadas hermanas, la palabra de hoy día se encuentra en Primera Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 1 al 12. Y mire, el título de esta lección dice: la vida que agrada a Dios, ¿verdad? La vida que agrada a Dios. Y vemos también que en el enfoque, ¿cierto? El enfoque nos dice mucho. Dice: el deseo de Dios es que su pueblo viva en santidad. Amén. Así que vamos a dar lectura a la palabra del Señor en esta hora, ¿cierto? Para ya ponernos a estudiarla. Y dice así: ahora, hermanos, les rogamos y encargamos esto en el nombre del Señor Jesús, que sigan ustedes progresando cada día más en la manera de comportarse que aprendieron de nosotros para agradar a Dios, como ya lo están haciendo. Ustedes conocen las instrucciones que les dimos por la autoridad del Señor Jesús. Lo que Dios quiere es que ustedes lleven una vida santa, que nadie cometa inmoralidad sexual, y que cada uno sepa dominar su propio cuerpo en forma santa y respetuosa, no con pasión y malos deseos, como las gentes que no conocen a Dios. Que nadie abuse ni engañe en este asunto a su prójimo, porque el Señor castiga duramente todo esto, como ya les hemos advertido. Pues Dios no nos ha llamado a vivir en impureza, sino en santidad. Así pues, el que desprecia estas enseñanzas no desprecia a ningún hombre, sino a Dios, que les ha dado a ustedes su Espíritu Santo. En cuanto al amor entre hermanos, no tienen necesidad de que les escribamos, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Pues así hacen ustedes con todos los hermanos que viven en toda Macedonia. Pero les rogamos, hermanos, que su amor aumente todavía más. Procuren vivir tranquilos y ocupados en sus propios asuntos, trabajando con sus manos como les hemos encargado, para que los respeten los de afuera y ustedes no tengan que depender de nadie. Qué hermosa la palabra del Señor. El Señor en esta tarde nos da varios consejos que van para nosotros, ¿cierto? En este tiempo. Veíamos en las escrituras anteriores, ¿cierto? En el libro de Jeremías, que ellos no tenían el Espíritu Santo, mas nosotros tenemos el privilegio de tener el Espíritu Santo en nosotras. Y es quien nos ayuda, ¿verdad? Y lo vamos a ver en esta lección, cómo el Espíritu Santo es a Él a quien debemos acudir para que nos ayude. Y quisiera hacer una pequeña introducción
¿cierto?, de esta primera carta a los tesalonicenses. Primero, todas sabemos, ¿cierto?, que este libro fue escrito por Pablo, y se dice que esta escritura fue aproximadamente en el año 51, ¿cierto?, después de Cristo. La iglesia de Tesalónica fue la segunda iglesia que Pablo fundó en Macedonia, y esta fue fundada en el segundo viaje misionero que él hizo. Lamentablemente, por la persecución que hubo en ese tiempo, el apóstol tuvo que abandonar la iglesia antes de que quedara totalmente con todas las enseñanzas, ¿verdad? Faltaron algunos fundamentos que él tenía que enseñar a los creyentes. Y ¿sabe qué? Que Pablo envía a Timoteo para ver cómo está la iglesia. Él tuvo que partir de ese lugar porque estaba siendo perseguido, ¿ya? Y tuvo que dejar, pero había dejado mucha enseñanza y muchos ejemplos, ¿verdad?, para que ellos siguieran. Estos creyentes tenían una buena reputación entre los fieles macedonios. ¿Por qué cosa? Por la fe que ellos tenían, el amor y la esperanza. Estas tres cosas eran muy importantes y ellos las hacían notar al resto de los fieles de ese lugar. Pero tenían dos defectos. Habían dos defectos que Pablo pudo encontrar en ellos. Y lo primero era una impureza sexual. Ya había impureza sexual y una mala interpretación sobre la venida y la resurrección de Cristo. Eso no lo tenían claro todavía. Y en esta carta es cuando Pablo les escribe y les explica con respecto a esto, ¿verdad? De la segunda venida de nuestro Señor y de la resurrección. Ahora también nosotros en este libro encontramos dos partes que diferencian en estos 5 capítulos de Primera de Tesalonicenses. Y los capítulos 1 al 3, ¿cierto? Pablo les felicita a ellos y les agradece por haber guardado, ¿verdad?, las enseñanzas que se les habían entregado. Y los capítulos 4 y 5, Pablo los exhorta y los instruye. ¿Ya? Aquí es donde Pablo les exhorta a ellos y también a nosotros, porque sabemos que la palabra de Dios, ¿cierto?, es para todos. Y esta palabra nos habla mucho a nosotros en el día de hoy. Amadas hermanas, hay en esta carta algo sumamente importante que debemos atesorar en nuestro corazón. Y es que lo que más le agrada a nuestro Señor es que nosotros comprendamos bien cuál es su voluntad. Y, por supuesto, que cuando entendemos cuál es su voluntad, que la obedezcamos, ¿verdad? Tenemos que aprender cuál es su voluntad y obedecer la voluntad de Dios. No solamente conocerla, sino que obedecerla. Y su voluntad es que vivamos en santidad. Lo primero que el Señor nos pide como hijos suyos, que vivamos en santidad, lo cual, amadas hermanas, no es fácil. No podemos decir que es sencillo vivir en santidad, porque estamos acostumbradas a satisfacer, ¿cierto?, los deseos de nuestro cuerpo. ¿Verdad que sí? Acostumbradas a satisfacer los deseos de nuestro cuerpo. Y esa es una de las debilidades que nosotros tenemos, pero que aprendamos. El Señor nos dice que vivamos en santidad. Esa es la voluntad del Señor, vivir en santidad. Su voluntad es la santificación de los creyentes. Esa es la voluntad. Y esto se logra solamente con la ayuda del Espíritu Santo. Obedecer al Señor, mis amadas hermanas, como decíamos, ¿cierto? Obedecer la voluntad de Dios, que no es sencillo, pero sí lo podemos lograr con la ayuda del Espíritu Santo, que habita en usted y que habita en mí también. Pablo les exhorta, ¿cierto?, a apartarse de la fornicación. Les exhorta a abundar en amor y trabajar honradamente. De esta forma, ¿cierto?,
agradamos al Señor y damos buen testimonio a los que no le conocen, ¿verdad? Entonces, apartarnos de la fornicación. Dice, abundar en amor. Debemos abundar nosotras en amor y darle, ¿cierto?, buen testimonio a los vecinos que nos están viendo. Muchas veces, amada hermana, el testimonio es más importante que el hablar. Mucho más importante. ¿Cómo nos conducimos delante de los demás? ¿Vivimos una vida de santidad? ¿O hay desorden en nuestras casas, en nuestra forma de comportarnos con los demás? Que el Señor nos ayude y que el Señor nos muestre, el Espíritu Santo nos muestre, ¿verdad?, si hay pecado en esas cosas. Esto, amada hermana, no se logra con esfuerzo humano. No es que yo me voy a forzar. Obviamente que tiene que haber un esfuerzo, que tiene que haber voluntad en hacer las cosas, pero no se logra con el esfuerzo humano, sino cuando seguimos fielmente la guía del Espíritu Santo. Amada hermana, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo es el que nos redarguye, ¿verdad?, cuando estamos actuando de una forma incorrecta, cuando no estamos haciendo lo que realmente le agrada al Señor. Nosotros sentimos inmediatamente algo en nuestro interior que nos hace parar lo que estamos haciendo y nos hace meditar en lo que estamos haciendo. En el versículo 4, Pablo exhorta a los casados que deben mantener una relación matrimonial en santidad y en amor. En santidad y en amor, ¿verdad? Eso es lo que el Señor quiere, eso también es santidad, que nuestros matrimonios sean matrimonios, ¿cierto?, que se mantengan, que la relación del matrimonio sea en santidad. Eso también es algo que el Señor nos habla en esta lectura de Primera de Tesalonicenses. Habla de apartarse de la fornicación, ¿verdad? Y esto no solo se trata de sexo. Cuando hablamos de apartarse, cuando el Señor dice apártense de la fornicación, no solo se refiere al sexo, sino de una manera integral, ¿verdad?, en todas las áreas de nuestra vida. Que todas las áreas de nuestra vida estén, ¿cierto?, firmes, ¿cierto?, en el Señor. Que todas las áreas de nuestra vida sean de santidad, conducirnos en santidad, en nuestro carácter, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de mirar, ¿verdad? Que todas esas cosas que hay en nosotros sean en santidad, el amarnos los unos a los otros, que sea algo sincero. Los versículos del 9 al 12 nos habla sobre el amor fraternal. ¿Ya? Ese es el tema en el versículo del 9 al 12. El amor es el atributo más importante que nos diferencia como discípulos de Cristo. El amor, el Señor habla de que el amor es el vínculo perfecto. Hay muchas cosas que podemos tener, muchos dones, hablar en lenguas, orar precioso, predicar precioso, hablar de una manera que atrae a los demás. Pero ¿sabes? Si no hay amor en nosotros, dice la palabra de Dios que de nada nos sirve. De nada nos sirve todas esas cosas que el Señor nos puede dar, de todos los talentos, de todas las cosas, ¿cierto?, que nosotros podemos dar, si no hay amor sincero y verdadero en nosotros. Amada hermana, no se trata de amar solo de palabras, sino con actos que lo demuestren. Nuestros actos deben demostrar el amor por los demás. Y el amor por los demás, ¿cómo se demuestra? Cuando nos preocupamos por los demás. Y sabe que en primera de Juan 3, los versículos 17 y 18, dice lo siguiente, y quiero leérselos a ustedes. Y dice así, dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve que su hermano padece necesidad,
y le cierra su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? ¿Cómo puede morar el amor de Dios en él? Dice el Señor. Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Qué hermosos, hermanos amados, qué hermosa, hermana, esta palabra del Señor, ¿verdad? Si vemos a un hermano, una hermana, una familia en necesidad y nosotros tenemos para darle, abramos nuestro corazón, no cerremos nuestro corazón, sino que demos de lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Amadas hermanas, debemos sentir misericordia por el que sufre, misericordia por el que está pasando momentos difíciles, y sufrir, como dice la palabra, con el que sufre, alegrarnos con el que prospera, con el que está feliz. Que la envidia no embargue nuestro corazón. ¿Cuántas veces, amadas hermanas, no nos sentimos felices cuando otros surgen, ya sea materialmente o ya sea espiritualmente? Porque también nosotros crecemos espiritualmente, ¿verdad? Y a veces vemos en hermanos que están creciendo espiritualmente y a veces entra ese bichito, esa cosita de la envidia. ¿Por qué yo no? Si yo llevo más años que él o que ella. Que el Señor nos libre de eso, hermana amada, de la envidia. Que el Señor nos ayude para que nos amemos de verdad. Que nos amemos, amados hermanos, con actos, que demostremos el amor con hechos, no tan solo con palabras. Bendito sea el Señor. La base del amor fraternal es la fidelidad, el cumplimiento de nuestras responsabilidades y no causar perjuicio a otros. Jesús nos dejó este mandamiento, un nuevo mandamiento, dice el Señor. Dice que nos amemos los unos a los otros. Debemos compartir el amor de Dios con nuestro prójimo. Ese es nuestro deber. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que podamos compartir su amor, el amor que ha puesto en nuestros corazones. Compartirlo con el que sufre, compartirlo con el que no tiene, compartirlo con ese que está solo, que se siente abandonado. El Señor tenga misericordia y nos ayude para que nosotros seamos hijos e hijas de Dios, que amemos de verdad, sin fingimiento. Que cuando abracemos a alguien lo hagamos de verdad, amada hermana. Que podamos sentir el abrazo verdadero y no sentir un abrazo que es fingido. Bendito sea el Señor. El mundo entero conocerá a Cristo a través de nosotros cuando tratemos a los demás con amor y compasión. Con amor y compasión. Necesitamos de ese amor. Necesitamos de ese amor que solo Dios coloca en nosotras. No es un amor que nosotros nos esforzamos por seguir, sino que es un amor que Él coloca en nosotras. Amadas hermanas, el Señor nos está hablando en esta tarde. Nos está hablando de que actuemos con santidad, que actuemos con amor. Debemos examinar nuestro corazón cada día, examinar nuestro corazón, y si hay maldad en él, pidamos al Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, ¿cierto? Pidámosles al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a sacar todo aquello que empaña la gloria del Señor en nosotras. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude, hermana amada. Si hay murmuraciones, ¿sabe usted que nuestra iglesia, el domingo pasado teníamos nuestro discipulado con nuestro pastor, y él hablaba de todas las cosas hermosas que hay en nuestra iglesia, en nuestra congregación? Somos una iglesia que somos
nos preocupamos, ¿verdad?, por los misioneros. Somos una iglesia misionera, que sentimos amor por los hermanos que se encuentran en el campo trabajando. Somos una iglesia de oración. Tenemos oración a las 6 de la mañana. Luego hay oración a las 9:30 de la noche, donde nos congregamos a orar los unos por los otros, donde nos congregamos a orar por los que tienen necesidad, a interceder por aquel que necesita sanidad, ya sea económica, ya sea espiritual, ya sea sanidad del cuerpo. Y nos unimos a hacer eso. Hay muchas cosas hermosas, amada hermana, en nuestra congregación, y que es reconocida no tan solo por nuestros pastores, sino que también reconocida por otros pastores de otros lugares, ¿verdad? Pero hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos hablado mal, hemos murmurado en contra de un hermano, de una hermana, e incluso en contra de nuestros propios pastores? Porque sí, eso sí que hay en nuestra congregación. Murmuración, el murmurar, el hablar del otro cuando ni siquiera está presente. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a cerrar nuestra boca, que el Señor nos ayude cuando venga un pensamiento malo en contra de un hermano, en contra de nuestros pastores, en contra de algún líder, que el Señor, el Espíritu Santo, nos redarguya y que nos arrepentamos y pidamos perdón cuando hay murmuración, cuando hay malos pensamientos, cuando vemos maldad en lo que ni siquiera existe. Bendito sea el Señor. Amadas hermanas, esto es discipulado. Es que aprendamos a conducirnos como Dios quiere que lo hagamos, en santidad, en reverencia, en respeto, en amor. Busquemos al Señor mientras Él pueda ser hallado. No sabemos los tiempos que vienen. Seamos entendidas en los tiempos. El Señor, amadas hermanas, nos mandó a nuestras casas. Ya los templos están cerrados, pero no nos mandó a nuestras casas a acostarnos, a descansar. Nos mandó para que estemos en armonía con Él, para que le busquemos, para que tengamos tiempo con Él, para que escudriñemos su palabra, esta palabra que es viva y eficaz, esta palabra que nos es lumbrera en nuestro camino. El Señor nos envió a nuestras casas, ¿sabe para qué? Para que oremos con sinceridad, para que no busquemos palabras hermosas, sino que con nuestro corazón, con un corazón abierto al Señor. Aprovechemos el tiempo, amadas hermanas, porque no conocemos el futuro. Hoy tenemos libertad para leer nuestra Biblia. ¿Cuántas Biblias tiene usted en su casa? Yo tengo muchas Biblias acá, pero nuestras Biblias están cerradas, o nuestras Biblias están ahí hojeadas porque hemos buscado, porque queremos aprender del Señor. Espero que nuestras Biblias sean la herramienta más importante para conducirnos en nuestra guía, para conducirnos como Dios quiere que lo hagamos. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. El Señor nos bendiga, amadas hermanas, el Señor nos ayude. Pidámosle al Señor que nos ayude, que nos guarde de murmurar en contra de otros, de hablar en contra de otros, y más aún si esa persona no está presente. Que el Señor nos ayude, que el Señor bendiga nuestras vidas, que el Señor nos ayude a amarnos, pero sinceramente. Amadas hermanas, cuando tenemos compromisos, cumplamos con los compromisos con los cuales nosotras mismas voluntariamente nos hemos expuesto, hemos decidido amén. ¿Cuántas veces, hermanas, los pastores, los líderes piden algo y sabe ahí el WhatsApp, amén, 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 amén? ¿Y cuántos de esos amenes realmente hacen lo que se les está pidiendo?
cuando se pide orar en grupo. Que el Señor nos ayude, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Conduzcámonos por la senda que el Señor ha hecho para nosotras en santidad. Pidámosle ayuda al Señor. Él nos va a ayudar si lo deseamos con todo nuestro corazón. Si deseamos buscarle de todo corazón. Amadas hermanas, y por último a todas ustedes les invito este sábado. Tenemos nuestro seminario, una instancia tan grande, hermosa, para escuchar la voz de Dios. El Señor tiene cosas preciosas para nosotras. Disfrutemos de este tiempo de búsqueda. Disfrutemos, amadas hermanas. Yo les invito a cada una de ustedes para que ninguna se pierda la bendición de este seminario. Es la última actividad que tenemos como Ministerio de Mujer Feliz. El Señor nos ayude. El Señor coloque en nuestro corazón el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén, gloria al Señor. Dios les bendiga, mis hermanas. Dios les guarde. Y que esta palabra quede guardada en nuestro corazón. Y quiero orar con la palabra de Dios, lo que tenemos aquí en el tiempo con Dios, que dice lo siguiente: Dios, ayúdanos a recordar que tu voluntad es que vivamos en santidad. Padre mío, ayúdanos a recordarlo, que no nos olvidemos que tú lo que quieres de nosotras es que vivamos en santidad. Ayúdanos a santificar cada vez más nuestro cuerpo, a santificar nuestro cuerpo, Señor amado. Ayúdanos, Señor, nuestra alma, que nuestras palabras y acciones, Señor, todo esto, ayúdanos a santificar nuestras acciones, nuestras palabras, nuestro cuerpo, nuestra alma, Señor. Guíanos para que sirvamos al prójimo con tu amor, recordando la gracia y el amor incondicional que nos salvó. Padre amado, tu amor es incondicional, tu amor es eterno, tu amor, Dios mío, es el que nos mueve, tu amor es lo más hermoso que tenemos, Señor. Cuando estamos en aflicción, mi Dios amado, y escuchamos tu voz, qué hermoso escuchar tu voz, que nos dice: no te preocupes porque yo estoy contigo. Solamente esfuérzate y sé valiente, porque yo estoy contigo, yo camino contigo. Él está con nosotras. Gracias, gracias Espíritu Santo precioso. Gracias Espíritu Santo, porque eres tú que nos redarguye, eres tú que nos guía a toda verdad. Gracias Señor por tu bendita palabra. Gracias porque hoy nos has hablado, Señor. Y nos has hablado de santidad, de hacer tu voluntad, Papito Santo. Señor, tus pensamientos para con nosotros es de bien. Tú quieres lo mejor para nosotros. Pero para lograr eso debemos vivir en santidad y hacer tu voluntad cada día. Ayúdanos, bendícenos, guárdanos, protégenos, Señor. Todo lo ruego, todo te lo pido, en el poderoso y maravilloso nombre de nuestro amado y bendito Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Amadas hermanas, el Señor les bendiga. El Señor les guarde. El Señor bendiga a su familia. Que el Señor tenga misericordia de nosotras y nos ayude a vivir una vida en santidad. Amén. El Señor les bendiga, amadas hermanas. Y bueno, espero sus comentarios, ¿verdad? ¿Qué le parece la clase? Tal vez ha sido un poquito dura, pero creo que esto es discipulado. ¿Ah? Esto realmente nos enseña. Y no tan solo a ustedes, a mí también. Si el Señor habla a mí, Él me habla primero a mí, para que luego yo les hable a ustedes. El Señor les bendiga. Un abrazo gigante a cada una. El Señor les guarde junto a sus familias. Que nada falte en su hogar. Un abrazo. Bendiciones y chao, chao.